Todo empezó por culpa de un brindis. No un brindis romántico, ni uno emotivo. Fue uno incómodo, de esos que haces por compromiso, con una sonrisa forzada y los ojos buscando una salida. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi cuñado, Álvaro, un sábado por la noche en el centro de Madrid. Yo, Javier, 38 años, estaba allí porque mi mujer insistió. No me apetecía ver a esa gente. Nunca me han caído bien sus amigos, ni su hermano. Son de ese tipo que se creen interesantes por tener un chazo alquilado y hablar de criptomonedas. Pero ahí estaba yo, bebiendo vino del caro, de ese que no se nota en el gusto pero sí en la cuenta, mientras fingía disfrutar. El brindis vino de parte de Álvaro. Se subió a una silla como si fuera el maestro de ceremonias de una boda real y gritó, a la mujer más guapa de esta fiesta y al valiente que sepa aguantarla. Todos rieron. Yo no. Porque la mujer más guapa de la fiesta era mi esposa. Y el valiente que la estaba abrazando por la cintura, no era yo. Me quedé helado. No fue el gesto. Fue su reacción. Laura no se apartó. No hizo ninguna broma. Se rió. Se rió como hacía tiempo que no lo hacía conmigo. Esa risa que antes era mía. Y ese momento, ese maldito brindis, me hizo ver todo de otra forma. El resto de la noche fue un teatro. Ella volvía a mi lado, me rozaba el brazo, me hablaba al oído con esa voz dulce de siempre, y yo sonreía. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Pero por dentro, algo ya se había roto. No la espié. No revisé su móvil. No hice nada de detective de película barata. Solo empecé a mirar con otros ojos. Y lo que vi, me cambió la vida. Esa noche, cuando volvimos a casa, ella se desmaquilló rápido y se metió en la cama como si nada. Me dio las buenas noches con un beso en la mejilla, como hacía últimamente, y se dio la vuelta enseguida, como si tuviera prisa por dormirse. Yo me quedé en el salón con el portátil abierto, pero no leía nada, solo tenía los ojos clavados en la pantalla mientras mi cabeza repasaba cada gesto de la noche. Me acordé del roce de la mano de Álvaro en su cintura, de cómo ella no se apartó, de su risa, de la forma en que lo miraba cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Pero yo estaba prestando atención. Por primera vez en mucho tiempo, había decidido no ser ese marido que confía ciegamente en todo. No porque sospechara algo desde antes, sino porque ese momento me hizo ver que quizá llevaba años durmiendo con los ojos abiertos. No dormí bien. Me desperté a las 6 sin despertador, desayuné en silencio y salí a caminar sin rumbo. Madrid un domingo por la mañana es otro mundo, y mientras veía a la gente pasear a sus perros y abrir las terrazas, yo solo pensaba en cómo se nos había ido algo tan simple como el respeto. No necesitaba pruebas, ni capturas, ni grabaciones, solo necesitaba mirar su cara y escuchar cómo me hablaba. Cuando regresé, ella estaba en el sofá viendo una serie que siempre decíamos que íbamos a ver juntos. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo dijo, ¿has salido a correr o qué? Respondí que sí, aunque iba en vaqueros. No me preguntó nada más. Los días siguientes me dediqué a observar, no como un paranoico, sino como alguien que está harto de no ver lo evidente. Vi cómo cuidaba más su ropa interior los días que salía sola, cómo tardaba más en responderme cuando le hablaba desde otra habitación, cómo sonreía a veces al móvil y luego lo bloqueaba sin contestar. No había nada escandaloso, nada que pudiera mostrar a alguien y decir mira, aquí está la traición, pero la traición estaba ahí, flotando en el aire como un olor que no se ve pero se siente. Empecé a llegar a casa más temprano del trabajo solo para ver su reacción. La primera vez pareció sorprendida. La segunda, molesta. La tercera ya no dijo nada, como si se hubiera rendido a la idea de que yo empezaba a notar algo. Una tarde de jueves, llegué antes de lo habitual, eran las 6:15.
El ascensor tardó en subir, así que subí por las escaleras. No hice ruido, no porque quisiera espiar, sino porque simplemente me apetecía escuchar antes de abrir la puerta. Al llegar al piso, oí risas desde dentro. No carcajadas, risas contenidas, de esas que se escapan cuando estás hablando con alguien que no deberías. Abrí con mi llave, entré y lo único que vi fue a Laura sola en el sofá, el móvil en la mano y una sonrisa que desapareció en cuanto me vio. No había nadie más, pero no hacía falta. Ese tipo de silencio incómodo no se puede inventar. Me miró como si fuera yo el que estuviera haciendo algo raro, y dijo, ¿otra vez llegas antes? No respondí. Fui al baño, cerré la puerta, me miré al espejo y entendí que lo que tenía frente a mí ya no era un matrimonio, era un teatro que había dejado de entretener a sus protagonistas. A la mañana siguiente decidí ir al trabajo sin desayunar. No porque tuviera prisa, sino porque no quería compartir mesa con ella. Estaba empezando a acumular tanto rencor que hasta el olor del café me molestaba si lo preparaba a ella. En la oficina intenté concentrarme, pero todo lo que hacía era revisar mentalmente cada conversación que habíamos tenido en las últimas semanas. Me di cuenta de que hacía tiempo que no me decía te quiero sin que yo lo dijera primero. Que cuando me abrazaba lo hacía con una mano, como quien cuelga una chaqueta en un perchero. Que ya no me pedía ayuda con nada. Y lo peor, que yo había dejado de preguntarle cómo estaba porque en el fondo ya no me importaba tanto la respuesta. Ese viernes me tomé la tarde libre y fui directamente al bar de siempre donde solía encontrarme con Marcos, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como comercial en una empresa de cosméticos. Sabía que si alguien podía soltar la lengua sin filtro, era él. No tardó ni media caña en preguntarme qué me pasaba, que tenía cara de haberme enterado de algo jodido. Le conté lo justo, solo que notaba algo raro en Laura, que últimamente estaba muy distinta, que había estado rara con su hermano en la fiesta. Marcos me miró en silencio unos segundos, bebió un sorbo largo y dijo, tío, yo no quería decirte nada, pero hace como un mes la vi con un tío en Malasaña, entrando en un portal a las 4 de la tarde. Iban agarrados, como pareja. Me pareció raro, pero pensé que igual era un primo o algo. El estómago se me encogió. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si llevara semanas guardándose eso esperando que yo abriera la puerta para soltarlo. Le pregunté cómo era el tío. Me lo describió, y no era nadie que yo conociera. No era Álvaro. Era otro. Eso me jodió más. Porque si al menos hubiera sido Álvaro, habría tenido un objetivo claro para mi rabia. Pero no. Era alguien desconocido. Un tercer actor en esta obra patética. Salí del bar sin despedirme, solo con un gracias murmurando mientras bajaba la escalera. Necesitaba pensar. Y ya sabía qué iba a hacer. El sábado por la noche llegué a casa con la decisión ya tomada. No iba a seguir haciendo preguntas ni a juntar pistas. No quería más juegos, ni más dudas. Si había algo que decir, que lo dijera de frente. Ella estaba en el salón viendo un programa de cocina, con una copa de vino en la mano y las piernas cruzadas como si no tuviera una sola preocupación en la cabeza. Me senté frente a ella sin decir nada. Bajó el volumen con el mando, pero no me miró. Parecía que notaba que algo se venía, pero intentaba ignorarlo con ese gesto suyo tan típico de mirar hacia otro lado cuando algo no le convenía. No le di esa opción. ¿Quién es?, le solté sin rodeos. No le di contexto, ni nombre, ni explicación. Solo esas dos palabras. Y aún así entendió perfectamente. Su cara cambió. Fue rápido, apenas unos segundos, pero lo vi. Una especie de mezcla entre sorpresa, vergüenza y defensa. Intentó mantener la calma, pero su primera reacción la delató. ¿De qué hablas?, respondió con una voz que intentaba sonar natural,
pero que ya tenía esa nota quebrada que solo sale cuando el cuerpo está en alerta. La miré fijo, sin pestañear, como si esperara que su mirada dijera lo que su boca no se atrevía. No quiero rodeos. No quiero excusas. Solo dime con quién estás, insistí. El silencio que siguió fue largo, incómodo. Ella bebió un sorbo de vino, apoyó la copa con cuidado en la mesa y suspiró. Javi, no es tan fácil como crees. Me reí, sin querer, una risa seca, sin alegría. ¿Qué parte no es fácil? ¿A quién te estás tirando o cómo esconderlo? Le dije, y esa fue la primera vez en años que vi miedo en su cara. No físico, sino miedo a que ya no me tragara su teatro. No estoy con nadie. No te estoy engañando, ¿por qué piensas eso? Insistió, pero ya no tenía fuerza en la voz. Se notaba que se sostenía en una mentira mal armada. Me levanté, fui a la cocina y volví con mi móvil. Lo puse sobre la mesa. ¿Quieres que llame a Marcos? Te cuento lo del portal en Malasaña, te refresco la memoria o prefieres decirlo tú, le lancé, esta vez sin dudar. Ella tragó saliva. El gesto fue claro. No necesitaba más. Vale, sí. He estado viendo a alguien. Pero no es como tú piensas, soltó de golpe, como si eso fuera a reducir el impacto. Me quedé mirándola sin parpadear. ¿Y cómo es entonces? Lo haces por caridad, respondí, ya sin filtros. Ella alzó la voz, algo que no hacía desde hacía mucho. No es una aventura cualquiera. No es algo físico solamente. Es alguien que me escucha, que me presta atención, que no me ignora como tú has hecho estos últimos años. Ese intento de cambiar el foco, de hacerme culpable, me tocó una fibra que no sabía que tenía tan sensible. ¿Me estás diciendo que por no hacerte la cena cada viernes tenías que follarte a otro? Pregunté sin suavizar las palabras. No lo entiendes, nunca lo entenderías, respondió bajando la mirada, como si quisiera que el suelo se la tragara. Se hizo otro silencio. El tipo de silencio que solo se forma cuando todo ya está roto. Me senté otra vez, apoyé los codos sobre las rodillas y la miré sin hablar. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente, en voz baja. Hace unos meses, dijo sin mirar. ¿Y lo conoces de antes? Seguí. Sí. Es compañero del trabajo. Ahí me di cuenta de que no era solo un desliz, era algo premeditado, mantenido, escondido durante semanas, probablemente con escenas repetidas, mensajes, cafés disfrazados de reuniones, excusas inventadas y muchas mentiras. ¿Te acostaste con él? Pregunté sin rodeos. Tardó en responder, pero no dijo que no. Solo asintió levemente. ¿En nuestra cama? Pregunté. Ella me miró por primera vez directo a los ojos y dijo no de forma rápida. No sé si le creí. No importaba ya. ¿Qué quieres hacer ahora? Le pregunté. Ella se encogió de hombros. No lo sé. No pensé que lo descubrirías así, confesó, como si eso fuera lo más importante. ¿Tienes sentimientos por él? Pregunté de nuevo. No lo sé. Al principio sí. Ahora no estoy segura. Esa respuesta me revolvió el estómago. La idea de que ni siquiera estuviera segura de seguir con él pero que, aún así, había decidido tirar nuestra historia a la basura me parecía aún más ofensiva que si estuviera profundamente enamorada. Me levanté, fui al dormitorio, cerré la puerta y no salí en toda la noche. Ella no vino a buscarme. Ni una vez. Pasé horas tumbado mirando el techo, repasando cada viaje, cada foto, cada domingo de sofá y manta, y cada cumpleaños en el que le compré libros que nunca leyó. Me preguntaba en qué momento exacto se rompió todo. ¿Y si yo también tuve culpa? Tal vez sí. Pero no tanta como para merecer esto. No tanto como para ser tratado como un mueble viejo al que ya nadie limpia el polvo.
Al día siguiente, cuando salí de la habitación, ella estaba preparando café. Me miró como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Me fui sin desayunar. Me fui sin decir nada. Y en mi cabeza ya empezaba a tomar forma la idea de que esto no iba a quedar así. Durante todo el domingo no cruzamos más de 5 palabras. No porque yo no quisiera hablar, sino porque ya no había nada que decir que no doliera o enfadara. Ella hacía como que limpiaba, organizaba cosas, ponía la lavadora, pero se notaba que estaba tan incómoda como yo. Nos evitábamos por la casa como si fuéramos dos desconocidos compartiendo piso. No sabía cómo iba a seguir esto ni qué íbamos a hacer con lo que quedaba de este matrimonio, pero sí tenía claro que yo no iba a quedarme de brazos cruzados mientras ella jugaba a las dos vidas. No soy un tipo violento, nunca lo fui, pero hay límites. Y ella los había cruzado con una facilidad que me sorprendía. No podía creer que me mirara a los ojos después de todo y todavía durmiera en la misma cama como si nada. El lunes, en cuanto salí del trabajo, fui directo a la casa de un amigo mío, Edu, que trabaja en un taller mecánico. Siempre ha sido el típico que tiene contactos para todo. Le pedí un favor simple, quería saber con quién trabajaba Laura, dónde trabajaba exactamente ese tipo y si podía sacar algo más. No le di detalles, solo le dije que quería asegurarme de algo que sospechaba. Edu no hizo preguntas. En menos de 48 horas me mandó una foto del tipo saliendo del edificio donde trabaja Laura, acompañado de otra mujer, y luego otra foto en la que salía tomando algo con Laura en una terraza del centro, un martes a media mañana. Salieron juntos del curro a las 11:30, estuvieron una hora ahí, luego volvieron por separado. Parece que no es la primera vez, me escribió por WhatsApp. Las imágenes no eran sexuales, pero no hacían falta. La confianza ya estaba destruida. Lo que más me jodía no era que se vieran, sino que lo hicieran en horas de trabajo, como si ni siquiera se tomaran la molestia de disimular bien. Ese mismo miércoles imprimí las fotos. Las metí en un sobre y las dejé en su bolso, justo entre su cartera y su neceser. No le dije nada. Sabía que las iba a encontrar durante la mañana. Me fui al trabajo como siempre, pero esa jornada no trabajé, solo esperé el momento en que me llamara. El mensaje no llegó hasta casi las 2 del mediodía. ¿Podemos hablar esta noche? No le contesté. Quería que sintiera lo que era estar en el aire, con el estómago revuelto, sin saber qué pasaría. Yo ya tenía mi plan. Cuando llegué a casa, estaba en la cocina, como si me esperara desde hacía horas. Me miró con una mezcla de nerviosismo y tristeza, como si esperara que yo le gritara o le rompiera algo. Pero no hice nada de eso. ¿Ya sabes que lo vi? No, le dije. Asintió. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora nada. No te preocupes, no voy a montar una escena. Pero tampoco voy a fingir que esto no pasó. Así que, a partir de mañana, las cosas van a cambiar. Me miró confundida, como si no entendiera. ¿Qué cosas? Preguntó. Todas, dije. Y me fui al salón. Lo primero que hice fue dejar de compartir mis horarios. Ya no le decía a qué hora llegaba ni si iba a cenar en casa. Cambié las contraseñas de mi ordenador, de mi móvil, cancelé las suscripciones conjuntas y abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre. Durante la semana, recogí todos los documentos importantes del cajón del dormitorio y los llevé a casa de mis padres. Cada vez que ella me preguntaba algo, le respondía con un ya no es tu asunto. El viernes por la noche, salí sin decir a dónde iba. Me fui a cenar con una excompañera del instituto, Irene, con la que había vuelto a tener contacto por redes. No pasó nada entre nosotros, pero la pasé bien. Le conté una versión muy resumida de mi situación y me escuchó sin juzgarme. Volví a casa tarde, encontré a Laura despierta en el sofá y ni siquiera me preguntó de dónde venía. Solo me miró,
me dijo buenas noches, y se fue a dormir. El sábado, mientras ella salía al supermercado, aproveché para ir al piso de su madre, que vive a pocas calles. Le dejé una carpeta con las fotos, una nota corta y una copia de una carta que le había escrito a Laura. No era por venganza directa, sino porque su madre siempre me trató como un hijo y yo no iba a permitir que le ocultaran todo como si fuera una tontería. Al salir del portal, me sentí más liviano. Cuando Laura volvió a casa, notó algo raro. ¿Fuiste a ver a mi madre?, preguntó. Sí, respondí. ¿Y qué le dijiste? La verdad. No dijo nada más. Se metió en el baño y estuvo más de 1 hora sin salir. Esa noche cenamos en silencio. Cada uno en su extremo de la mesa. La tensión era tan densa que ni siquiera la televisión encendida podía romperla. Me miró un par de veces como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. No tenía nada que decir que no empeorara las cosas. El domingo me fui a casa de mis padres. Les conté todo. Mi madre me dijo que hiciera lo que necesitara para estar en paz. Mi padre me dio un consejo simple: no te arrastres. Haz lo que tengas que hacer, pero con dignidad. Volví a casa ese mismo día por la noche. Laura estaba en la cama, leyendo un libro que seguramente no le interesaba, solo para parecer ocupada. No le dije nada. Me acosté y apagué la luz. Lo siguiente ya estaba decidido. El lunes amaneció como cualquier otro, pero yo ya no era el mismo. Habían pasado 2 semanas desde la noche del sobre con las fotos, y aunque habíamos seguido viviendo bajo el mismo techo, nuestra relación no existía. Ni como pareja ni como compañeros. Compartíamos espacios, pero no palabras. Cada uno tenía su rutina, sus silencios, sus excusas. Pero yo sabía que tenía que terminar lo que había empezado. No podía seguir en esa casa con alguien que no sentía ni culpa ni vergüenza. Era evidente que ella esperaba que yo tomara la decisión. No decía nada, pero se notaba en su forma de moverse, en cómo evitaba el contacto, en cómo no hacía el menor intento de arreglar nada. Así que esa mañana no fui al trabajo. Me quedé en casa, solo, con una libreta sobre la mesa y una intención clara: terminar esta historia con todas las letras. Ella llegó a eso de las 5. Entró sin decir nada, dejó las llaves en la entrada y se fue directa a la cocina. Yo estaba en el salón, con la tele encendida pero sin volumen. Cuando pasó delante de mí, le dije: Laura, siéntate, por favor. Tardó en reaccionar. Me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Se sentó frente a mí en la misma silla que había usado la noche del primer enfrentamiento. Esta vez no había vino, ni serie, ni excusas. Solo nosotros dos, con una distancia entre medio que no se podía medir con metros. Esto no tiene sentido, Laura. No estamos bien. No lo estamos desde hace tiempo, y aunque quise hacerme el tonto, ya no puedo seguir viviendo así. Ella no dijo nada. Solo bajó la mirada. No te voy a preguntar si lo sigues viendo. Ya no me importa. Lo único que quiero es que seas honesta ahora, aunque sea por respeto al tiempo que compartimos. ¿Qué quieres hacer con esto? Ella tardó en responder. Se tomó su tiempo, respiró hondo, y cuando al fin habló, su voz era débil, pero clara. No lo sigo viendo. Lo corté. Fue una estupidez, algo que se me fue de las manos. No era feliz y no supe cómo manejarlo. La miré fijamente. No con odio, sino con una mezcla de decepción y cansancio. ¿Y ahora eres feliz?, pregunté. No, respondió rápido. Entonces, ¿para qué sirvió todo esto? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Pensé que necesitaba algo distinto. No quería herirte, pero tampoco sabía cómo enfrentar lo que sentía. Me mantuve en silencio unos segundos.
Me mentiste durante meses. Me expusiste, me hiciste sentir como un imbécil en mi propia casa. Y aún así, no has pedido perdón. Ella levantó la cabeza, como si no hubiera sido consciente hasta ese momento. Tienes razón. Perdón, Javi. De verdad. Pero su perdón sonó vacío, como algo que se dice por protocolo. No tenía peso. ¿Tú crees que esto se arregla con un perdón? Ella negó con la cabeza. No. Lo sé. Pero no sé qué otra cosa decirte. No puedo volver atrás. Me quedé mirándola un rato largo. Ya no había rabia, solo una tristeza que se había asentado en mí como algo natural. Voy a pedir el divorcio. Ya hablé con un abogado. No quiero peleas, solo quiero cerrar esto bien. No quiero más escenas, no quiero más reproches. Solo quiero recuperar mi paz. Ella no respondió al principio. Se quedó sentada, respirando lento. ¿Y si intentáramos terapia? Me reí, no por burla, sino por lo tarde que llegaba esa propuesta. ¿Terapia ahora? Después de todo lo que hiciste, después de no mover un dedo en semanas, ¿me pides que vayamos a terapia? Ella bajó la vista otra vez. Es que no quiero perderlo todo. Me crucé de brazos. Ya lo perdiste. Lo que teníamos, ya no existe. No puedo volver a confiar en ti. No puedo mirarte y no pensar en todo lo que callaste, en cada vez que llegaste a casa fingiendo que todo estaba bien mientras te acostabas con otro. No puedo fingir que eso no pasó. Se levantó y se apoyó en la pared, como si necesitara sostenerse. No sabes lo sola que me sentía. No justifico nada, pero no era feliz contigo. Me levanté también, sin subir la voz. ¿Y tú crees que yo lo era? ¿Tú crees que yo estaba encantado con el silencio constante, con la frialdad, con tus ausencias disfrazadas de compromisos? ¿Tú crees que no notaba que te alejabas, que no querías hablar, que ya no me mirabas como antes? Ella no dijo nada. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no fui corriendo a buscar consuelo en otra cama. Que yo, aunque estaba roto por dentro, me quedé. Me callé. Intenté entender. Tú ni eso. Se sentó otra vez, con la cara entre las manos. No lloró, pero se quedó quieta, en silencio. Javi, si quieres que me vaya, me voy. Me senté frente a ella una vez más. No. Esta casa es de los dos. Pero vamos a dividir todo, y en unas semanas firmaremos los papeles. Luego cada uno hará su camino. No te deseo el mal. Pero tampoco te deseo cerca. Ella sintió con la cabeza. Se levantó, subió al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón. No sentí alivio, ni victoria. Solo un peso extraño, como si me hubiera quitado una piedra del pecho para reemplazarla por otra. Pero al menos ahora sabía que ya estaba todo dicho. El día que firmamos el divorcio no hubo lágrimas, ni abrazos, ni reproches. Fue en una notaría cerca del centro, a las 11 de la mañana. Cada uno llegó por su cuenta, con sus papeles en mano y una expresión neutra. Laura vestía como si fuera a una entrevista de trabajo, yo como siempre, con vaqueros y camisa remangada. Nos saludamos con un gesto leve, sin contacto físico. La notaria nos habló como si fuéramos dos desconocidos haciendo un trámite más, y quizá eso éramos ya. La firma no tardó más de 20 minutos. Cuando todo terminó, ella guardó su copia, me miró un instante y dijo, gracias por no hacer esto más difícil de lo que ya era. Asentí sin decir nada. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya no me salía dirigirle una palabra que no fuera necesaria. Salí primero. No volví la vista atrás. Esa misma tarde empecé a mover mis cosas. Durante esas últimas semanas habíamos acordado que ella se quedaría en el piso mientras yo buscaba algo.
No me importaba dejarlo. Ya no lo sentía como hogar. Había demasiados recuerdos manchados en cada rincón, demasiadas conversaciones que no terminaban en nada, demasiados silencios cargados de tensión. Llené 3 maletas, 2 cajas y una mochila. Mis libros, mis herramientas, algo de ropa y mi portátil. Dejé los muebles, la televisión, la vajilla que compramos juntos. No quería nada que me recordara esa etapa. Me instalé en un pequeño apartamento en el barrio de Tetuán, un tercero sin ascensor pero con buena luz. No era bonito, ni nuevo, pero era mío. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilo. No feliz, pero tranquilo. Durante las primeras semanas no hablé con nadie sobre lo ocurrido. Mis padres sabían lo justo, mis amigos intuían algo pero no preguntaban. Yo no tenía ganas de repetir la historia, de escuchar consejos vacíos o comentarios del tipo no te lo merecías. Ya lo sabía. Y repetirlo no lo cambiaba. Necesitaba tiempo, rutina, silencio propio. Volví a enfocarme en el trabajo, empecé a salir a caminar por las noches, y los fines de semana me obligaba a no quedarme encerrado. No era por miedo a la tristeza, sino por no permitir que se convirtiera en costumbre. Un mes después, Laura me escribió. Un mensaje corto. Solo quería saber cómo estás. Lo leí varias veces antes de responder. Estoy tranquilo. Espero que tú también lo estés. No escribió más. Y yo tampoco lo busqué. No había odio, pero tampoco afecto. Solo una distancia definitiva. Me enteré por un conocido en común que seguía trabajando en el mismo sitio, que había terminado con el tipo con el que me había engañado y que no hablaba del tema con nadie. No me alegró ni me dio pena. Me resultó irrelevante. Con el tiempo entendí que lo peor no fue la infidelidad en sí, sino la indiferencia que vino después. Me dolió más la frialdad, la falta de arrepentimiento real, la facilidad con la que dejó que todo se rompiera sin siquiera intentar salvarlo. Y también me di cuenta de que yo había contribuido a que las cosas se deterioraran. Me acomodé, dejé de prestar atención, asumí que lo teníamos todo resuelto solo porque compartíamos espacio. Pero eso no justificaba lo que hizo. Solo explicaba por qué ya no había vuelta atrás. Hace 2 semanas me encontré con Marcos. Hablamos en un bar cerca de su casa. Me dijo que me veía mejor, más sereno. Le conté parte de lo que había pasado, sin entrar en detalles. Me escuchó, me ofreció otra cerveza, y luego me dijo algo que se me quedó clavado. Te juro que pensé que ibais a durar toda la vida. Pero a veces uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Y otras veces, lo que tiene ya no era lo que pensaba. Le di la razón. Sin drama, sin necesidad de discutirlo. A día de hoy sigo solo. No he empezado ninguna relación, ni tengo prisa. He conocido gente nueva, he salido a tomar algo, pero no busco nada serio. No por miedo, sino porque quiero estar bien conmigo primero. Estoy aprendiendo a disfrutar mi espacio, a decidir sin negociar, a vivir sin estar pendiente de otro. Me costó llegar a este punto, pero ahora lo agradezco. Hay días en los que todavía me despierto pensando en lo que pasó, pero ya no me invade la rabia. Solo una especie de aceptación. Lo que aprendí de todo esto no es profundo ni inspirador. Es simple. Si no cuidas lo que tienes, se rompe. Si lo dejas enfriar, se enfría. Y si alguien decide romper el compromiso, no hay mucho que puedas hacer para obligarlo a quedarse. Pero también aprendí que la dignidad no se negocia. Que uno puede estar roto por dentro y aún así levantarse, mirarse al espejo y decir hasta aquí. Y sobre todo, que es mejor empezar de cero que seguir arrastrando una mentira. Así terminó todo. Con una firma, unas cajas y un nuevo comienzo. No fue justo, no fue bonito, pero fue necesario. Y a veces,
Eso es suficiente.